Las religiones hechas por el hombre son básicamente una mezcla de diferentes prácticas paganas e idólatras. Casi todas estas prácticas religiosas, sus símbolos y tradiciones tratan principalmente de la adoración al sol y rituales de fertilidad. Cada uno es una adaptación de una religión a otra. El sistema pagano babilónico de adoración en esencia se ha mantenido hasta nuestros días. Los antiguos caldeos adoraban un panteón de dioses masculinos y femeninos. La más prominente forma de adoración en Babilonia fue dedicado a Dagón, el dios pez. ¿Te has preguntado por qué la mitra del Papa se parece a la cabeza de un pez? ¿Cuáles son los orígenes de este gorro ceremonial y qué es lo que realmente representa? El jefe de la Iglesia Católica, llamado Papa, lleva como símbolo de su primacía una mitra con forma de pez con la boca abierta. El origen de la mitra es muy anterior al cristianismo. En ningún lado de la palabra de Dios nos habla del uso de la mitra por los apóstoles, obispos o ancianos, ni tampoco establece una primacía entre ellos, pues la única cabeza es Cristo. Entonces, ¿de dónde viene la utilización de la mitra? Como curiosidad, cabe destacar que en una misma región de Mesopotamia nacieron y se desarrollaron las primeras religiones conocidas por el hombre. El Imperio Caldeo es el nombre con el que se conoció en la antigüedad a la región situada en la Baja Mesopotamia. Al establecerse en ella los caldeos, los cuales de la mano del rey Sargón I unificó las ciudades-estado de Sumeria. Los caldeos dominaron la zona estableciendo 4 ciudades-estado. El imperio acadio finaliza con la caída de Akkad en el año 2038 a.C. En el fundamento de su religión destaca lo siguiente. Los sabios sacerdotes caldeos afirman que cierto día el dios Oana, o también conocido como Anes, salió del mar bajo la forma de un hombre con la cola de pez y les enseñó la astronomía. Esto engendró el culto pagano al dios Oanes, también llamado Dagón. Era oficiado por sacerdotes que vestían una especie de atuendo que les hacía parecer peces y que básicamente era ser o estar a imagen y semejanza de su dios Oanes. Su representación coincide con los demás dioses Apkalius, que transportaban un recipiente en una mano y un aplicador en la otra. En esta imagen, por ejemplo, vemos una tumba con un bajorrelieve con cabeza de pez con la boca cerrada y más adelante la boca del pez se representará abierta. Según el sacerdote babilonio Beroso el Caldeo, bajo el reinado de los Bajos, en el año 2780 a.C., aparecieron otros Anedoti, como se le llama a estos seres anfibios, mezcla de humano y pez. Sus nombres fueron Euducus, Eneugamus, Eneuboulus y Anemeutus. Más tarde, según Apolodoro, apareció el último de estos seres al que se lo llamó Anodafus. Para Beroso, estas entidades eran tan extrañas que los apodó Musarus, que significa seres repulsivos. Dioses que salen de los mares o ríos para enseñarnos a construir civilizaciones. Esto ya había ocurrido en el pasado. Recordemos cómo representaban a sus dioses los sumerios antecesores de los acadios. Además, existe una leyenda zulú explicada por el chamán y gurú zulú Credo Motua, y dice que la luna fue traída hasta su actual posición por 2 hermanos llamados Wowane y Mpanku, los líderes del pueblo Chitaru. Eran llamados los hermanos agua porque su piel era muy parecida a la de los peces. Las representaciones del dios Oanes disponía de una especie de túnica en forma de pez y una especie de bolso que mágicamente aparecen en muchísimas otras culturas antiguas.
Hablo del recipiente que llevaban las escrituras que aparecían en las tablillas sumerias, y la postura es exactamente la misma. Este extraño atuendo ha tenido continuidad. En la imagen observamos la evolución desde los hombres pájaros sumerios, los hombres pez babilónicos asirios y la mitra de los papas actuales. No olvidemos que dicen que Jesús fue seguidor de uno de los hombres más importantes del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. Juan deriva de la palabra griega Ioannes y significa pleno de gracia o cortés, y no hay mucha diferencia entre Ioannes e Ioannes. Juan el Bautista es una figura de tremenda importancia en el mundo cristiano. El nombre más utilizado entre los papas es Ioannes, o sea Juan. Es utilizado unas 32 veces y está considerado un profeta por cristianos, los musulmanes y la fe Bahá'í. También es considerado un mesías por el culto del mandeísmo, de Manda, uno de cuyos libros sagrados es el Libro de Juan o Libro de los Ángeles, colección de 37 obras extensas o breves de contenido principalmente mitológico, en el que se destacan sobre todo un opúsculo sobre Juan el Bautista, Yaha Juan, y otro referente a la llegada de un mensajero celestial. Según Philip Freud, autor del libro Myth of Creation, el 66% de los más de 500 relatos globales que hablan del diluvio universal narran que la humanidad fue avisada de lo que se les venía encima. Quizás fueron seres anfibios caldeos quienes advirtieron primero avisando a Noé y posteriormente asesorando a sus descendientes en diversas materias como la agricultura, protocolo, arquitectura, matemáticas, astronomía, letras, etcétera, etcétera. Esto significa que la mitra que llevan los obispos y los papas no es otra cosa que el recuerdo de aquellos seres sabios que surgieron de los ríos y mares para traer la sabiduría a la humanidad. La mitra es un símbolo de sabiduría y poder, y el Vaticano posee ambas cosas. Y por cierto, para todos aquellos que quieren conocer de dónde proviene la palabra mitra, deben saber que viene del culto solar babilónico y significa deidad de la luz. Recordemos que el mitraísmo fue una religión mística muy difundida en el Imperio Romano entre los siglos I y IV después de Cristo, en el cual se rendía culto a una divinidad solar llamada Mitra, y que tuvo especial implantación entre los soldados romanos. Cuando el ejército macedonio persa ocupó Babilonia, se produjo la huida del sumo sacerdote y algunos adeptos a la ciudad de Pérgamo y de allí a Italia, estableciéndose como religión etrusca. Es allí ya en donde tiempos de la influencia romana, cuando el culto pasó al imperio y fue Julio César, tras ser iniciado en los ministerios babilónicos, el que unifica el poder religioso y político en una misma persona, pasando a ser él propio. Desde entonces, los emperadores romanos llevaban la mitra como símbolo de sumo sacerdocio de la religión pagana, llamándose Pontifex Maximus. Es Constantino, en el Edicto de Milán del año 313 después de Cristo, quien legaliza la religión cristiana y posteriormente la instituye como religión oficial del imperio. Se unifican en este importante personaje los primados políticos y religiosos y cristianos del imperio. Es a partir de él que los papas y obispos llevan el título de sumos pontífices y la mitra como símbolo de primacía religiosa. La mitra de dos puntas que usa el Papa cuando se sienta en el trono elevado de Roma para recibir la adoración de los cardenales es la misma mitra usada por Dagón, el dios pez de los filisteos y de los babilonios. De dos maneras se representaban antiguamente a Dagón. Una era cuando se le representaba como medio hombre y medio pez.
la parte superior completamente humana y la inferior terminada en la cola de un pez. La otra era cuando la cabeza del pez formaba una mitra sobre la del hombre, mientras su escamosa cola, a modo de abanico, caía por detrás como una túnica, dejando al descubierto los miembros y los pies. Las mandíbulas abiertas del pez que coronan la cabeza del hombre de Nínive son el duplicado inequívoco de las puntas de la mitra del Papa en Roma. Así fue en el Oriente por lo menos 500 años antes de la era cristiana. En cualquier caso, todos ya sabemos que la religión cristiana es la más joven de todas. No hace falta indagar demasiado para llegar al fondo de esta cuestión. Las religiones son básicamente el anclaje de los seres humanos a tierra, o el sustento de su existencia. Es por eso que en todas partes aparecen de alguna u otra forma. Lo malo aquí es que en nombre de estas religiones se han llevado a cabo siniestros actos a lo largo de la historia, solo por el simple hecho de ocultar ciertas verdades a la población ignorante e idólatra. Pues bien, en pleno siglo XXI no podemos seguir creyendo en los papas o en las iglesias, ya que todo es un invento para crear un centro de poder y dominación. Además, las primeras religiones instauradas en Mesopotamia no eran como las actuales, eran más bien cultos al sol, al agua o tal vez a algo sobrenatural. Esto más bien porque podrían tratarse de seres que vinieron de otros mundos, de antiguas humanidades y de otras teorías que ya conocemos todos. ¿Qué opinas al respecto? Si te gustó el vídeo, dale pulgar arriba y compártelo. Muchas gracias y hasta la próxima.